Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo espacio de libros recomendados. Nos encontramos en la Biblioteca Municipal de la Estación de Cártama. Hoy tenemos con nosotros a dos profesoras del Instituto de Alaurín el Grande, Antonio Gala. Ellas son profesoras, una de ellas es María José Malagón, que aunque está en Alaurín el Grande ya veré que no tiene acento alaurino ni andaluz, y otra es muy conocida en Alaurín el Grande porque lleva toda la vida dedicada a la enseñanza de su profesión y lleva toda la vida haciendo el mismo trabajo. Ella es Maribel Plaza Rivero. Ellas dos nos van a hablar sobre la lectura, sobre el hábito de la lectura y sobre los alumnos, que es lo que ella mejor conoce y mejor nos puede contar. Bueno, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro mucho de que esté aquí. Sé que viene arrastrada por Maribel, ¿sí?, que es un torbellino, y ha venido un poco como de apoyo con Maribel. Sí, la verdad que sí. ¿De dónde eres? Que no tiene acento. Pues yo nací en un pueblecito de Gerona, Puigcerdá, sí, muy cerquita de Francia. Lo que pasa es que mis padres son andaluces y entonces soy una emigrante, hija de emigrantes que vino aquí por cuestión del amor y aquí me he quedado. ¿Cuántos años llevas ejerciendo como profesora en Alaurín el Grande? Pues 8 años. ¿Ya lleva? 8 añitos, ya sí. lleva. Ya Sí, lleva. sí. Maribel, encantada de que hayas venido. Sé que has sido como muy tal, pero tú es que eres igual. Es que si tú lo planeas, yo sé que no viene. Entonces, Maribel, vente que me nos vas a hablar sobre tu tema. Voy. Y mi amiga también. Ya está. Sí, vale. sí. Lo hemos Toda la vida realizado, sí, dedicada a la enseñanza. siempre. ¿Lo tuyo es vocación, Maribel? Pues mira, sí, porque desde chica siempre he estado enseñando a todos los niños de la calle, me ponía a enseñarlos a leer, me ponía a contarles cuentos. Entonces, como es algo que siempre me ha gustado mucho. Tú estás especializada en filología inglesa. Sí. Y este año estoy en el Fuente Lucena, Alaurín el Grande. Es verdad, cierto, ella está en el Antonio Gala y tú en el Fuente Lucena. Sí. Quería comentarte, Maribel, todo el mundo conocemos tu academia porque has estado muchísimos años al frente de ella, mis hijas estuvieron contigo, o sea que es que todo el mundo sabemos que la Academia de Maribel fue una de las pioneras y de las primeras casi que se montó en Alaurín. Fue la primera porque antes lo que había era gente dando clases particulares. Entonces nosotros empezamos en el año 92, sí, abrimos por primera vez y la verdad que fue muy gratificante porque no había una academia estructurada que ofreciera cursos en el extranjero, que ofreciera exámenes, entonces fue como muy innovador. Cubrí ese periodo, que fue muy bonito para mí, y la verdad es que ahora trabajando en la pública, pues ver la enseñanza desde otro punto de vista, que también es muy gratificante, porque de alguna manera como que está más al servicio de la sociedad, porque llega más gente. Claro, claro. Y también es verdad que los alumnos que van a un sitio privado pues tienen un nivel económico que no tienen muchos niños de los que van a la escuela pública. Entonces tienen la oportunidad y la satisfacción de poder ayudar y encauzar a niños y niñas que de otra manera a lo mejor no hubiese despertado ese interés por una asignatura en concreto. ¿Con qué parte te quedas tú de esa enseñanza que hace tantísimos años que da, tanto a nivel privado como público? ¿Te quedas con la pública? Sí, me quedo con la enseñanza pública con muchísimas reformas, porque la verdad es que actualmente cada vez hay niños que están más desmotivados, que no tienen interés, que se aburren. Y nosotros somos un profesor o una profesora en una clase, no tenemos instrumentos para poder seguir el ritmo de aprendizaje de cada uno, ni le podemos dedicar el tiempo que cada uno necesita. Entonces los niños se aburren y si te dedicas al grupo, el que necesita atención personalizada se aburre y empieza a molestar. Y si te dedicas a un alumno en concreto, los otros empiezan a hablar porque son niños y es normal. Claro. Entonces al final es muy difícil de poder compaginar las cosas. Nos faltan recursos y nos falta un cambio en el sistema educativo, porque es que los niños a los 16 años muchos no quieren estar allí, habría que dar otra salida antes. Claro, pero bueno, claro. O sea, con mucha reforma, pero la pública, con mucha reforma, pero la pública. Eso sí, entiendo también que la ventaja de la privada es que si te lo puedes permitir, pues él tiene una atención y un número más reducido de alumnos, que eso beneficia a un gran parte del alumnado. Claro, claro, pero es obvio. Ante todo la pública, porque para eso nosotros pagamos impuestos y merecemos tener una educación pública que sea
de calidad. Claro. María José, el tema que tú te dedicas, que es la literatura, Sí. filología, tú ahí en esa área que tú llevas es donde más notarás el hábito de la lectura cuando llega a tu aula. Los niños que tú trabajas con ellos, ¿qué edades tienen en el Pues instituto? mira, empezando desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, es decir, niños cuyas edades comprenden entre los 11 años y hasta prácticamente 17-18, cuando ya acaba segundo de bachillerato. ¿Se nota el niño que es lector cuando llega a tu aula al Sí, niño que no? Sí, se nota muchísimo. ¿Por qué? Por el vocabulario, la capacidad de comunicación que tiene, la imaginación, que es importantísima. Es que nos parece que la lectura solo desarrolla estrategias comunicativas o mejora la ortografía o le proporciona conocimientos, ¿no? También hay algo muy importante que nos estamos olvidando de ello, que es necesario y es un alimento importante para el niño, que es su imaginación. Entonces, a la vez que está leyendo, él va imaginando esa historia que se está contando. Entonces, es importantísimo, porque ahora básicamente los juegos que los niños utilizan son juegos donde se suprima prácticamente todo eso. Son juegos muy mecánicos, Sí. que les impide pensar o estar imaginándose ciertas historias. Es decir, que ¿La era digital ha dificultado el tema de la lectura a los niños? yo creo que sí, claro, les impide, claro, el tiempo ese de entretenimiento, ese tiempo especial de diversión que antes se dedicaba a la lectura, pues puesto que no tenían otras cosas, porque Sí. si no, si hacía mal tiempo no podían salir a la calle, pues se tenían que quedar en casa. Entonces, como en la televisión tampoco había tantos programas que ver, pues a la fuerza tenían que leer un libro. Claro. Es normal que acabaran pues al principio leyendo libros que no les gustaran, pero ese hábito lo fueron creando poquito a poco. Claro. Ahora Los niños, ¿cómo crees tú desde casa? Porque el niño tiene que llegar desde casa con una mínima Sí, formación. sí. ¿Cómo crees tú desde casa que se debe de fomentar la lectura a los niños? pues desde pequeñitos leyendo con ellos. En principio, cuando son pequeños, claro, no saben leer, que el padre dedique una parte, bueno, lo que yo he hecho con mis hijos, ¿no? Antes de acostarse, ese momento especial, dedicárselo a ellos, leerles libros, dramatizarles, ir haciendo pequeñas representaciones para que él se vaya o ella se vaya imaginando esa historia. Entonces, poquito a poco, ese tiempo que tú inviertes en ellos, pues va ganando, va enriqueciendo al niño, en el sentido que va aprendiendo que, bueno, que es un momento en el que la diversión y el divertimento es especial, es íntimo, y a la vez con el tiempo se va haciendo más íntimo, claro. Entonces, empezar con él y luego dejarle que él vaya leyendo, tú lo puedes escuchar, que él vaya leyendo, hasta que por sí solo vaya cogiendo el hábito de ir leyendo el libro por sí mismo. Maribel, se dice de ti que tú eres una mujer, una profesora muy pedagógica, porque tú tienes una forma de enseñar muy pedagógica, muy con el ejemplo, muy con el día a día, muy con la realidad. Tú enseñas algo que creo yo que es bastante difícil, que es lengua, o sea, que es inglés, que es otra lengua. ¿Cómo llega un niño que le cuesta hasta leer en español, o sea, que le cuesta leer de por sí, a tú poderle hacer amar otro idioma y a entender? ¿Cómo se hace eso, Maribel? Pues mira, depende. Yo siempre recuerdo un alumno que era de FP de jardinería y no quería estudiar. Entonces yo le decía, empieza por una cosa muy pequeña, los números. Cuando se sabía los números, le decía ahora los colores y le decía, y sal a la pizarra, porque a los niños les encanta coger la tiza o el bolígrafo, ahora estamos con los rotuladores. Y le encantaba, salía, pues maestra, llámese los números, llámese los colores, poquito a poco. No pude enseñarle mucho más, porque luego ya se fue, pero siempre que me en la calle me dice, Maribel, lo que aprendí de inglés lo aprendí contigo, poquito. ¿Cómo consigues tú? Pues tú puedes, más que conseguir llegar a que hable el idioma fluidamente, porque es cuestión de horas y no estamos con los niños tantas horas para que lleguen a ser bilingües, pero sí motivarles y despertar la curiosidad para que ellos luego puedan seguir aprendiendo por su cuenta. Yo siempre les digo, siempre que podáis, ves películas en inglés, con los subtítulos en inglés. Al principio no te va a enterar, pero luego es como que algo, es como si tuviera el oído entaponado y de pronto se entapona porque tú ya vas entendiendo una palabra, luego otra, y al final, con los gestos
y con las palabras, lo que está escrito, lo vas entendiendo y llega un momento que ya ni lees los subtítulos. Leer libritos en inglés, yo les recomiendo que elijan libros que sean fáciles, que no tengan que estar con el diccionario, porque yo comprendo que si tú estás leyendo una historia que te gusta y no entiendes esta palabra, tienes que estar con el diccionario todo el rato, es como otra obligación. Sí. Entonces, mejor que lea un libro de un nivel más bajo, pero que ellos puedan leerlo para que vean cómo el idioma fluye y cómo las oraciones se enlazan una con otra y lo van entendiendo, y eso luego se nota porque se le va quedando. Escucha canciones, pues a los niños les cuesta mucho trabajo ciertas expresiones en inglés, como alguien, nadie, somebody. Pues hay canciones y nada más, y ya te acuerdas de somebody, o ya te acuerdas de would you like, porque apareció en la canción, y vas cogiendo. O sea que un poquito de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y cogiendo lo que sea, y por parte del profesor motivarles para que veas que no es imposible, que es como un código. Yo le digo que es como un código que tienen que descifrar, que a veces es equivalente y otras veces pues hay que aceptar que igual que hay gente rubia, hay gente que es morena, claro, porque el idioma algunas veces es igual, porque yo digo una palabra y tiene su equivalente, y otras veces la estructura, pues tú tienes que entender que allí el orden es diferente, ¿no? Y poquito a poco va calando, va calando. Las madres dicen, los padres sobre todo, mi niño tiene que aprender inglés, digo inglés o otra lengua, mi niño tiene que aprender inglés porque es muy importante para él. Pero en realidad el trasfondo de que se dice de que hablar otra lengua enriquece tanto a una persona, ¿por qué, Maribel? Hombre, personalmente pienso que te abre la mente, porque tú viajas, hoy en día cualquier país que vaya hablan inglés, entonces pues el idioma es la herramienta con la que nos comunicamos. Si yo te pregunto dónde está esto, dónde está lo otro, porque mi nivel del idioma es muy bajito, no voy a hacer amistades contigo. Mientras más desparpajo tenga yo, pues, Oli, ¿cómo te llamas? ¿Y tú de dónde eres? ¿Y tú vives aquí? ¿Tú eres de allí? Vas conociendo la cultura, vas conociendo la gastronomía, vas conociendo la mentalidad. Entonces, y eso lo aplica a todos los países donde puedes viajar y hablar con la gente, y claro que tu mente y tú te va a enriquecer muchísimo. Que si no hablan nada más que español, bueno, que también está bien. Claro. María José, cuéntame, los niños que no están acostumbrados a la lectura cuando llega a tu clase, los que tú sabes que no han leído un libro nunca, ¿qué libro se les recomienda a estos niños para que empiece a introducirse en el mundo de la literatura? Bueno, pues para que empiecen primero hay que trabajar con textos pequeñitos, es decir, con textos más cortos, y hacer siempre una iniciación a la lectura, es decir, iniciarlos en esa comprensión, que tú vayas a una lectura en voz alta, donde el profesor vaya guiando esa lectura y vaya pausando, preguntando, evaluándolos, lo que se llama ahora la metacomprensión, es decir, ir monitoreando un poquito hasta qué punto para irlos introduciendo en ese mundo. Entonces, cuando ellos ya están interesados, a partir de ahí dejarlos que vayan leyendo, ¿no? Dejar, pues ahora lee tú, ahora el otro, y haciendo preguntas entre unos y otros. Esa es la manera de que ellos descubran que la lectura, que son capaces de entender cualquier texto, que tiene su interés, y a partir de ahí ya irles proporcionando pues libros un poquito acorde a sus intereses y a su nivel, porque tan importante es a nivel del que estamos hablando, ¿no? No libros especialmente difíciles, y también un poquito que esté más o menos en relación con sus gustos. Pues a mí me gustan las novelas románticas, o me gusta el misterio, o me gusta la ciencia ficción, me gustan las aventuras. Claro, yo he descubierto que niños y niñas muchas veces tienen diferentes intereses. Entonces, un poquito, yo siempre pregunto, ¿qué os gusta? ¿Qué temática os gusta? Venga, pues a mí, maestra, me gustaría, en función de eso, pues ir proponiendo distintas lecturas, ¿no? Pero sí es cierto que es muy importante trabajar. Yo trabajo mucho con los primeros cursos, sobre todo si son niños que no han leído mucho. El cuento me sirve a mí. ¿Lo recomiendo? Claro, sí, lo recomiendo. Entonces, un poco acorde al programa, al contenido que se da en primero de la ESO, pues trabajamos el cuento popular, el cuento literario, y ahí empiezan ellos a introducirse un poquito en lo que es la literatura, pero siempre tienen que ser textos breves, ¿no? Claro.
que el niño, ¿por qué se dice que los niños que empiezan a leer le cuesta tanto, desarrolla tanto la comprensión cuando va desarrollando su lectura? ¿Por qué es tan difícil la comprensión de los libros? Porque María José. les cuesta meterse en ese mundo, les cuesta empezar a imaginar la historia, les cuesta, son incapaces de ver la historia que están leyendo. Entonces, claro, hay que ir pausando la lectura. Claro. Venga, ¿qué te has leído? ¿Cuáles son los protagonistas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué te parece a ti? E irles anticipando preguntas para que ellos se vayan interesando. Pues ahora podría entrar la madre y sorprenderlo. Ahora, entonces, ahí cuando ya se crea esa intriga, ese interés, ya van solos. Pero claro, hay que introducirlos, hay que cogerlos de la mano y crearles ese escenario. Claro. Los años que tú llevas como profesional dedicada a la enseñanza, ¿tú has vivido situaciones con alumnos que no haya tenido afición a la lectura y cuando ha terminado esos serie de años que está contigo, ser amante de la lectura? ¿Lo has vivido? Hombre, amante, bueno, es difícil, pero sí es verdad que muchos de los alumnos me reconocen. María José, pues fíjate, yo no me había leído ningún libro porque pensaba que es que era muy aburrido, es que yo pensaba que sería incapaz de leérmelo. Pero claro, cuando aprenden a saber meterse en la historia que les están contando, si además coincide con sus propios intereses, les cuenta una experiencia cercana a ellos que han vivido, pues todavía les intriga más y les interesa. Además, ven que es una manera diferente de divertirse, de entretenerse. Claro. Maribel, cuéntame un poquito el tema de tu profesorado. Cuando tú estás en un colegio público y te llegan los niños y empiezas tú a hablarle que parece que le estás hablando en chino, te deja una cara muerta, o sea, niños que tú sabes que es que no escuchan el inglés ni de lejos, ni de cerca, ni de nada. ¿Cómo empiezas tú a trabajar con esos niños, no vamos a llamarle problemáticos, con esos niños ausentes de idioma? ¿Cómo empiezas tú a despertarle esa curiosidad, incluso a la lectura, a los simples cuentos, los simples colores o números? ¿Cómo se empieza a trabajar con esos niños a esa edad? A esa edad. Bueno, ten en cuenta que los alumnos que vienen a nosotros ya han estado aprendiendo inglés desde que están en la primaria. Un mínimo. ¿No? Entonces hay una serie de vocabulario que ellos ya han visto. Sí. Entonces en la secundaria digamos que lo que hacemos es repasarlo todo, pero intentar que ellos cada vez comprendan más el idioma de una forma natural y que sean capaces de comunicarse. También es un tópico y el que estamos todo el rato hablando en inglés, eso es imposible, porque en una clase hay muchos niños y hay muchos niveles. Sí, claro. Mínimo tiene 2 o 3 niveles. Claro. Entonces hay veces que es más eficaz explicar algo en su idioma para que lo entiendan y puedan luego practicar en el otro idioma. Por ejemplo, hoy estaba yo con un grupo de segundos y estaba explicando el comparativo y el superlativo. Yo se lo explico en español y se lo explico en inglés en la pizarra, pero la explicación de cómo se hace se la estoy diciendo en español y le comparo con el español. Si en español es más, en inglés es tal cosa y el qué es tal cosa. Entonces le establezco una relación entre lo que se llama L1 y L2, el lenguaje materno y el segundo idioma. Y a partir de ahí, una vez que lo he entendido, le digo, venga, pues hace falta vocabulario. Tienes que saber decir alto, bajo, guapo, caro. No esté todo el rato diciendo mi hermano más alto que mi padre, porque entonces no salimos de ahí. Entonces le pongo una serie de adjetivos que sean pues interesantes, sorprendentes, espectacular, y vamos a trabajar con eso, y alto, bajo, delgado, ¿vale? Y a partir de ahí pues ellos van haciendo las acciones. Maestra, ¿la puedo escribir? No, ya no quiero que escriba ahora, ya tendrá tiempo de hacer ejercicio. Ahora lo que quiero es que la diga. Entonces, y que escuche al compañero, esas otras. Te prestan atención cuando tú le estás preguntando a ellos, pero cuando está con los demás, eso de escuchar, no, yo le digo, no, te aprendes también de los demás, y si los demás se equivocan, también aprendemos los errores. Entonces, tú me dices la oración, pero tienes que estar pendiente de la oración cuando le toca a tu compañero. Y entonces está bien, porque algunas veces se equivoca y siempre hay alguno que dice, maestra, ese no lo ha dicho bien. Digo, sí, venga, dile tú cómo es, no sé qué. Entonces hay un poquito más de interacción. Y a partir de ahí, pues obviamente, hay cursos en los que tú puedes hablar casi toda la hora entera en inglés y los niños te entienden. Es verdad que el idioma es un poquito adaptado, porque intentas utilizar un vocabulario que tú sabes que ellos comprenden, porque también si no entienden, desconectan. Es igual que lo que decía antes María José, cuando los niños están leyendo ¿por qué le cuesta tanto comprender? Sí. Pues
yo creo que parte del problema es, aparte de desarrollar la imaginación, es que la mente se nos va. Sí. Y los niños están leyendo, pero están pensando en otra cosa. Claro. No, cuando estás escribiendo es más difícil, porque estás moviendo. Pero cuando estás leyendo se te va. Y muchas veces los niños no entienden, pero es porque realmente no han leído. Claro. Han leído, han estado mirando, pero no han captado lo que pasa. Entonces con el inglés es lo mismo. Y si tú le utilizas un lenguaje muy difícil, pues tú lo ves. Yo estoy mirando la clase y le digo, ¿lo estáis entendiendo? ¿Do you understand? Sí, le digo, sí, porque he visto que su ojo ha estado así. Le digo, este no me entera de nada. Le digo, venga, ahora dime en español que ha dicho yo. Entonces digo, ¿ves? No, tiene que prestar atención. No se enteran porque no prestan atención. Está ausente. No, porque es algo que es gradual, claro, no de golpe. Un idioma es como un puzzle, tú vas rellenando huequecitos y aprendemos esto y al final pues tienes lo que es el idioma entero, ¿no? No lo puedes aprender todo de golpe. Y la verdad es que al final los niños llegan a tener un buen nivel, tiene que ser constante y muchas horas de entrenamiento, de ellos poner de su parte, pero es tú adaptando el idioma para que ellos explicas esto y practicas eso, y ves un vídeo de eso y haces un listening sobre eso y haces un dictado sobre eso y leen un texto sobre eso más o menos, el vocabulario que esté dando, el punto gramatical que le esté dando. Entonces poco a poco pues ellos van desarrollando esa capacidad y luego empieza a producir. ¿Qué pasa? Que necesitan muchas horas de escuchar para ellos poder llegar a producir bien, pero eso pasa igual como con los niños pequeños. Fíjate que un niño de cualquier idioma, un niño español cuando empieza a hablar bien, cuando tiene 3 añitos ya dice oraciones que tienen más sentido, pero ese niño, ¿cuántas horas no está escuchando su idioma? Claro. 10 horas mínimos al día, vamos a quitar lo que está comiendo, lo que está durmiendo. 10 horas durante un año son 3.600, en 3 años son 10.000 horas. Los niños en la escuela dicen, mi niño lleva 5 años aprendiendo inglés. No, tu niño lleva a lo mejor 200 horas de escucha de inglés o 300 horas. Claro. Y el nuestro, escuchando el idioma tantísimo tiempo, con 10.000 horas, empieza a decir oraciones. Pero un niño de 3 años no te dice, si yo hubiera sabido que estabas enferma, te habría visitado. Y sin embargo esperamos que los niños españoles, pues, con muchísimo menos horas, llegan a producir ese tipo de idiomas, de estructuras, ¿no? Sí. Entonces tienes de poquito a poco, y claro, con interés, estudiando, una mezcla de todo. Claro. La era digital que le ha tocado de vivir a los alumnos de hoy día, ¿tú crees que favorece, Maribel, a poder aprender el idioma, la era digital que tenemos? Vamos a ver, yo no soy de la era digital como estos niños y a mí me gusta internet más que un tonto un lápiz. Ahora tenemos Netflix, te pones a ver la película, es que es más cómodo y más una con las gafas. Yo para la tele no necesito las gafas, para el libro. Tienes que estar tú con el ojo así, con el libro, tienes la tele. Claro. Es que es así. Cuanto más estos niños, claro que les ha afectado, porque si yo tengo el camino más fácil, lo voy a elegir. Claro, siempre. Entonces, que el libro, móviles tiene hoy en día, los libros también cuestan dinero, o te vas a la biblioteca, pero y la pereza que tengo yo que ir a la biblioteca y me tengo que echar la foto y me tengo que sacar carnet. Hemos perdido ese hábito, porque la era digital lo pone todo tan delante. Hay mucha gente que es verdad que lee libros, los ebooks, y se lo leen, pero los niños son hasta otra cosa también, que los padres. A mí cuando me dice un niño que ha estado un martes por la tarde, se ha acostado a las 4 de la mañana jugando al Minecraft, yo digo, por Dios, ¿y cómo te has podido levantar tú a las 7:30 esta mañana? Claro. Y tienes que traerse un pellejo para ir a la clase y para prestar atención. Claro. Y eso también está haciendo mucho daño, no solamente ya por la lectura, sino por los deberes, porque están con el móvil, pipí. La curiosidad mató al gato. Yo tengo el pipí, yo soy la primera que estoy en mi salón y escucho el pipí y digo, ¿quién me habrá escrito? Y lo miro. Sí. No lo va a hacer un niño o adolescente que tiene menos autocontrol. Es que es lógico. Sí. Entonces, sí, en ese sentido, sí ha hecho daño. ¿Qué libro nos podías tú recomendar a los padres para que los niños empiecen a aficionarse a la lectura en inglés? A las edades que tú estás como profesora. Pues mira, hay una serie que hay mucha variedad en ese sentido, igual que en el español, ¿no? Hay muchísimos libros que se llaman lectura graduada, y hay de muchas editoriales, de Oxford, de Burlington, de Cambridge, y entonces es buscar lo que al niño le interesa, que le gusta las historias de miedo, pues
está adaptada a las historias de Edgar Allan Poe, que se las lea. Que hay libros, hay del nivel desde primero de la ESO, que a lo mejor tiene 300 palabras, hasta 3.500, 4.000 palabras, y a partir de ahí ya se pueden leer libros en versión original, no reducida. Hay niños que son capaces de leerse Harry Potter en inglés o Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, y se leen la versión entera, pero es porque han ido cubriendo las etapas de me leo uno de 600 palabras, después me leo uno de 1.100 palabras, después me leo uno de 1.500, y cuando llega un momento está leyendo el libro y aunque hay alguna palabra que no entienda, como pasa a nosotros, yo me pongo a leer un libro en español y algunas veces unas descripciones utiliza un vocabulario y ese adjetivo en concreto no lo entiendo, pero eso no impide que yo entienda la historia. Claro. Lo que pasa es que no me he enterado que la casa estaba un poquito rota porque pone desvencijada y yo no sabía lo que era desvencijada, pero yo me he enterado de la historia. Entonces en inglés es conseguir que lean y esa palabra por el contexto la va adivinando y se va quedando con y por eso de ir la lectura graduada, y están todos los autores que hay en el mercado, están Maribel, según tu experiencia, ¿es la misma, se puede aprender un idioma igual a los 5, 6 años, 7 años empezar a aprenderlo, como ya en la madurez gente jubilada que decide aprender un idioma, o hay, o no, o eso depende de? A mí, con mis niños, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y los 3 son bilingües, y uno de los motivos, porque Disney, es verdad que en el tema de la violencia de género ha hecho mucho daño, porque las princesas no que la trataban muy bien, pero en el tema del idioma sí es fantástico, porque una cosa que yo hacía todas las tardes después de comer, los niños ya más con 2 años, 3 años, que ya no dormían la siesta, era sentarnos a ver una película de Disney, y cada uno tenía una favorita. A uno le gustaba Mi hija la sirenita, a otro le gustaba Chiti Chiti Bam Bam. Entonces, y yo al principio no entendía, digo, ¿cómo este quiere ver la misma película tantas veces? Y después entendí por qué, y es que hasta que no la entendía completamente, es un misterio en la mente, hasta que el niño no entendía la película entera, no me decía, ahora quiero ver otra diferente. Las que veía diferentes porque los hermanos también querían ver otra, ¿no? Y había que darle gusto a todo. Un niño, antes que empiece a entender y a sentarse con paciencia a ver una película en español, yo le diría a los padres, ponle películas en inglés, y más hoy en día con todas las películas que hay y con todos los canales, porque como luego el niño la aprenda en español, volvemos a lo mismo, es fácil, eso lo entiendo, con lo otro tengo que hacer fuerza. Entonces, que no cojan el hábito y todos los días, un ratito, la película en inglés. Porque lo más difícil es producir, pero uno no puede producir si no tiene. Yo le digo, como tú te compras un ordenador, y tú vas al Corte Inglés, por ejemplo, y te compras un ordenador, pero no tiene nada instalado, tú no puedes hacer nada. Tú tienes que instalar programas para que tú puedas hacer texto, o para que tú puedas ver películas, o puedas escuchar música. Pues el cerebro humano es igual. Entonces tú tienes que dar mucho, 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 para luego llegar a reproducir. Porque aprendemos los idiomas escuchando y repitiendo lo que hemos escuchado. ¿Y por qué se dice, Maribel, que es más fácil entender que hablarlo? Hombre, dice, es más fácil entender un idioma que llegar a hablarlo. Porque cuando yo digo que todos volvemos al tema de la flojera, y yo te escucho, no tengo que hacer nada, tú me lo estás diciendo. Cuando yo hablo, yo tengo que respirar, tengo que mover las cuerdas vocales, tengo que ya de por sí, pero también es porque, no sé, se me viene ejemplo culinario, pero siempre me dicen que yo pongo ejemplo de comida. Sí, eres pedagógica para eso. No, pero no. Yo creo que es por eso, porque cuando tú escuchas, tú eres paciente, pasivo. Y cuando tú tienes que producir, eres activo, ya tienes que pensar qué es lo que quieres decir, tienes que hacer más esfuerzo. Pero por eso es importante que haya mucho dentro para que puedas repetir. Claro. Es igual que otra vez volvemos al ordenador. Si no hay ningún programa instalado, es que es imposible que yo pueda realizar ninguna tarea. Entonces, para los niños, enseguida queremos que, tienen que repetir, porque los niños no aguantan que estoy toda la hora hablando en inglés y ellos no participen, se van, aparte que se van. Por eso de que repitan palabras y oraciones, etcétera. Pero lo importante es que tengan muchos programas instalados, vocabulario, estructura, y cuando ellos se sientan seguros, entonces empieza a reproducir. Porque ya está ahí, Y que escuchen.
Vale. Mucha gente dice libros pequeños, infantiles. Yo voy a aprender inglés, pero yo me voy a comprar los libros, los cuentos de los niños chicos. Pero es que si tú te lees el libro de Caperucita, el lenguaje es tan complicado como una historia para adultos. Ya. El truco no está en que sea el libro infantil, el truco está en que el lenguaje sea lo bastante fácil y las estructuras como para que el nivel, según el nivel que tú tengas, lo puedas entender. Claro. María José, cuéntame qué libro podemos recomendarle a los niños que son amantes de la lectura. Bueno, pues hay a la edad que tú trabajas, me estoy refiriendo. A ver, tanto si son amantes como no, yo soy muy partícipe de que lean clásicos y que empiecen, si no tienen mucho hábito lector, que empiecen por clásicos adaptados, que hay muy buenas adaptaciones. Vicens Vives tiene de la colección Cucaña, tiene adaptaciones buenísimas, de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, tiene de Dickens, Oliver Twist, tiene de mitos griegos que les interesa muchísimo a los niños, sobre todo desde pequeños. Bueno, casi todos los clásicos, Las aventuras de Tom Sawyer, La isla del tesoro, todas las novelas, estas aventuras de toda la vida de Julio Verne. Y luego más adelante, a ver, es verdad que cada vez que ellos van, cuanto más edad tienen, pues los intereses cambian. Claro. Entonces, es cierto que la literatura juvenil nosotros la utilizamos muchísimo en los institutos, o intentamos hacer un 50-50, intentamos que lean clásicos adaptados, pero también literatura juvenil, un poco satisfaciendo sus propios gustos, ¿no? Entonces los escritores que más les suelen gustar, pues ahí está dependiendo si les gustan las novelas de misterio, un poquito de terror, Carlos Ruiz Zafón, Marina, el Palacio con sus obras Marina, el Palacio de Medianoche, Luces de septiembre. Luego las historias, pues autores, por ejemplo, Javier Castillo les está gustando muchísimo, El día en que perdí la cordura, y todos los libros que ha sacado posteriormente para las chicas, un poquito que habla de esas historias más románticas. Autores también que les suelen gustar bastante y que escriben muy bien, César Mallorquí, por ejemplo, tiene libros como El último trabajo del señor Luna, como La compañía de las moscas, como Las lágrimas de Shiva. Otros autores, Jordi Sierra y Fabra es uno de los autores que suele gustar también bastante, Pupila de águila, La piel de la memoria, aunque hay otros que no me gustan, otros libros de este autor no me gustan tanto por cómo está, por lo poco cuidado que está el lenguaje. Nosotros intentamos que desde el departamento no solo satisfagan los intereses de los alumnos, sino que también estén bien escritos, que eso es importantísimo. Sí. Vale. Entonces, yo que sé, de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, que tienes ahí muchísimos, por ejemplo, María Menéndez Ponte conecta muy bien con ellos y funciona muy bien, porque trata de historias muy cercanas, Nunca seré tu héroe, o Prohibido tener 14 años, o Maldita adolescente, sí que son títulos que le siguen gustando. Luego otros autores que, a ver, de clásicos, por ejemplo, Agatha Christie les gusta bastante. ¿Por qué crees tú, María José, que es importante que los niños lean clásicos? Porque ellos tienen que en un momento dado, cuando llegan a determinados cursos, tienen que estudiar esa literatura clásica. Sí. Entonces es conveniente que entiendan, para conectar lo que están estudiando con esos textos, es conveniente que hayan leído previamente. Por eso es muy importante, claro, en primero de la ESO tú no puedes poner un libro de lectura clásica así tal cual, sino que es importante manejar buenas adaptaciones y irlos introduciendo en ese mundo, porque claro, ya no es un universo tan sencillo, es más complejo. Sí. Un clásico siempre plantea distintas situaciones, los personajes son mucho más complejos y ricos, y eso, claro, les exige cierta dificultad, pero claro, esa dificultad la van a ir ellos de alguna manera venciendo a medida que vayan avanzando los cursos y vayan internándose en ese mundo de los clásicos. Pero vaya, les sigue gustando, a ellos les gusta, porque además saben valorar. Tú lees, por ejemplo, de Oscar Wilde, empiezas con cuentos como El gigante egoísta, o cualquier cuento de Oscar Wilde, o por ejemplo de Ray Bradbury, a los que les gusta muchísimo la ciencia ficción.
todos este tipo de cuentos que en un principio están bien escritos, les llama la atención, es una forma de entrada, efectivamente, de entrada y de llegar a algo más. Es que es necesario, porque luego tienen el segundo de bachillerato que leerse obligatoriamente, ahí ya es obligatorio, una serie de libros estipulados, clásicos, de los que se tienen que examinar. Entonces no pueden llegar ahí si no han leído previamente. Es un trabajo previo. Es un trabajo previo. Sí. Recomiéndanos para los adultos un autor que deberíamos de leer y un libro. Recomiéndanos. A mí me gusta muchísimo Antonio Muñoz Molina, me gusta mucho Mario Vargas Llosa. ¿Y un libro? Esos son los autores. Pues libro, no sé, es que me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho la novela rusa. Entonces, a mí Tolstoy o Dostoyevsky con Guerra y Paz, o con los hermanos Karamazov, o Crimen y Castigo, me encanta. Yo disfruto muchísimo con ellos. Luego de Balzac, Papagoriot, es decir, y a mí me gusta mucho la novela del siglo XIX. Sí. Y ya pues de autores actuales no sabría cuál escoger. No, pero ya con lo que estamos, ya hay para leer un poquito, tenemos para leer. Maribel, recomiéndanos un libro para la gente que queramos leer un libro y un autor que tú crees que es imprescindible que podamos leerlo. Pues mira, te voy a recomendar un libro en inglés y se llama Londres, y el autor es, a ver, ¿cómo es Edward Rutherford, y es que cuenta la historia de Londres, cómo se originó la ciudad a partir de una familia. No es un libro histórico solamente de hechos, que a mí personalmente para eso me veo un documental. Si me va a contar, no, es como una clase de historia, te lo lees, te lo estudias, pero un libro me gusta que tenga algún tipo de trama. Y es una familia que tiene una peculiaridad genética y por eso a través de los siglos se sabe que proceden de la misma familia. Bien. Y es muy interesante. Bien. Pues, ¿y el autor me ha dicho? Edward Rutherford. Vale. Pues es un poquito complicado, pero intentaremos leerlo. No lo conozco ni lo he leído, pero intentaremos. Vosotros tenéis mucho para hablar, hay mucho para hablar con las dos. Tú venís un poquito más tarde, pero es que hay mucho para hablar. Es que ustedes tenéis mucha materia por muchos puntos distintos. Maribel, muchísimas gracias, porque sé que ha sido te cojo y te mato y te pillo y te viene, por favor. Así que muchas gracias, porque siempre estás dispuesta para todo. Yo sé que eres así. Así que espero que nos veamos en otro programa y que podamos hablar desde otro punto de vista relacionado con la lectura y un poquito más elaborado con cosas que yo sé que ustedes tenéis ya muy trilladas y muy sabidas, y es bueno concienciar a la gente desde el hábito de la lectura siempre, desde otro punto de vista que yo creo que muchas veces no somos conscientes los padres del trabajo que hacen los profesores con los niños. Muchas gracias a las dos, Maribel y María José. Gracias. Hasta el próximo día. Muchas gracias.